Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa Agenda Especial en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Como lo prometimos en la entrevista anterior, Óscar Gamboa Zúñiga, precandidato a la gobernación del Valle, o candidato. Yo soy candidato. Bueno, entonces, candidato a la gobernación del departamento del Valle del Cauca. En la entrevista anterior se comprometió a que vendría una segunda vez a hablar de cuál es la agenda que propone, qué es lo que le está planteando a los vallecaucanos y a los caleños sobre los destinos de nuestro departamento. Ha cumplido, hoy lo tenemos aquí. Saludamos al doctor Óscar Gamboa Zúñiga y le agradecemos por estar en el Canal 2. Doctor Tejada, muy buenas tardes. Amables televidentes, muy buenas tardes. Y una profunda gratitud por invitarme de nuevo a este programa y a ustedes por acompañarnos. Bueno, entonces entremos en materia. Como ya sabemos quién es Óscar Gamboa Zúñiga, ya nos contó su periplo vital y tenemos la semblanza de la persona, del ser humano que hay detrás del político y del funcionario público. Hoy vamos a hablar con el político, vamos a hablar con el funcionario público, vamos a hablar con quien tiene el interés de gerenciar los destinos del departamento del Valle del Cauca. Y yo comienzo por hacerle una pregunta que es absolutamente necesaria. Hay analistas que hace algún rato vienen planteando que los departamentos están mandados a recoger como sistema de división político-administrativa del país, porque terminan repitiendo funciones que hacen mejor las alcaldías, terminan sin presupuesto suficiente y terminan generando una frondosa burocracia que no conduce a ninguna parte. ¿Cuál es su posición frente a esto? Pues obviamente no la comparto, porque si la compartiera, desde luego que no estaría en ese propósito de llegar a, como bien usted lo dice, a gerenciar el departamento del Valle del Cauca. Yo creo que no se trata del cargo, sino quien lo ocupe. Es malo hacer comparaciones, pero yo que estuve de gobernador encargado del departamento del Chocó, me tocó compartir en 2 cumbres de gobernadores, con gobernadores como el de Antioquia, el de Nariño, el de Cundinamarca, el de Bolívar, que son unos verdaderos voceros de su departamento. Para nadie es un secreto que este es un país centralista, y dependiendo del tipo de vocerías y de liderazgos en Bogotá, así mismo son los retornos para los entes territoriales, llámense departamentos o llámense ciudades o municipios. De manera que el Valle del Cauca sí que merece un gobernador gerente. Lo que yo le puedo hacer un viaje a ustedes, amables televidentes, y a usted, doctor Tejada, por las instituciones que ayer hicieron grande al Valle y que tienen que ver por A o B circunstancias con la gente. La CBC, la licorera del Valle, el hospital universitario, Acuavalle, Inciba, la beneficencia. En fin, son casi 9, 10 entidades que tienen que ver directamente con la gente y que están bajo la égida de la gobernación, y que yo creo que precisamente por tener deficiencia en la gerencia pública han ido deteriorándose al punto de que la gente ya no encuentra su departamento a través de sus instituciones. Bueno, entonces, dejando claro ese planteamiento, comencemos por preguntarle al futuro gerente del departamento del Valle del Cauca, ¿cuáles son, a juicio suyo, en su agenda, los 3 focos de atención estratégicas que debe tener el gerente del Valle del Cauca para los próximos años? Hay uno que es una sombrilla y del cual se derivarán otros que apuntan más a su pregunta. Desde tiempos milenarios, a nosotros nos enseñaron que el Valle del Cauca era azúcar y su materia prima precursora, que es la caña de azúcar. Yo creo que llegó la hora de que un gobernador gerente le plantee a los vallecaucanos le redefina a este departamento una nueva vocación, porque a mí me da por pensar que un departamento por cuyo suelo de entrada y de salida transita más del 50% del comercio exterior de la nación, pues a mí me da por pensar que este es un departamento también que tiene visos de ser un departamento marítimo y portuario, un departamento que tiene una diversidad cultural sui generis, por esa fusión de razas, por esa fusión de culturas, por esas diferentes expresiones que van más allá
del Petronio, del Festival de las Bandolas, de las bandas musicales en Ginebra. Este es un departamento que puede tener otra de sus aristas como un departamento cultural, un departamento que tiene la posibilidad de ser turismo de sol y playa, turismo de páramos, ecoturismo, turismo de finca. Me da por pensar de que también el departamento del Valle puede tener visos de ser un departamento turístico. ¿Qué quiero decir con esto, amables televidentes? Que necesitamos redefinirle a tiempo presente cuál es la vocación del Valle del Cauca. Y sobre esa nueva vocación voy a más directamente a la pregunta que usted me hace. Redefinamos un modelo educativo. Porque a mí me parece, por ejemplo, absurdo que estando en suelo vallecaucano, el principal puerto de Colombia, referido al movimiento de carga de importación y exportación, y no hay una sola carrera en las universidades nuestras, públicas o privadas, que tenga que ver con temas portuarios. Entonces, ¿cómo vamos a potenciar la riqueza del departamento y sus oportunidades si no hay pertinencia en la educación? Por eso uno de mis ejes estratégicos fundamentales tiene que ser el tema de la educación, que acompase con ese nuevo departamento en términos de su vocación, porque si este es un departamento turístico, si este es un departamento cultural, entonces acompasemos el tema de la educación. Pues claro, ¿cómo no vamos a hablar de infraestructura? El Valle del Cauca hoy orgullosamente exhibe una de las mejores redes viales del país. Es una delicia realmente conducir o transportarse por la dobles calzadas de aquí a Cartago o a Buga, cualquiera de nuestros de esas vías que nos llevan a diferentes destinos. Yo creo que el Valle del Cauca tiene que reforzar y enfatizar el tema de la infraestructura, pero también la infraestructura de comunicación. Y finalmente, con la tercera pregunta que usted me hace, es ya lo endógeno. El Valle del Cauca necesita, como foco estratégico prioritario, exhibir un nuevo modelo de gerencia pública, una gerencia pública eficaz, sofisticar la gerencia pública, no esa gerencia pública milimétrica, simplemente de componendas, pero sí de indicadores, de metas, de mediciones, para que ustedes, los ciudadanos y ciudadanas, juzguen técnicamente quién es buen o mal funcionario. A ver, uno lo escucha a usted y entonces comienza a pensar en una cantidad de temas y subtemas que preocupan a los vallecaucanos, pero vámonos por partes. Usted hablaba de 9 o 10 instituciones que son de alguna forma regentadas por la gobernación del departamento y que en algunas de ellas, por mala atención o por poca atención, terminan pues casi que desapareciendo o haciendo inocua su tarea. Hablemos de la licorera del Valle. El periodista Gustavo Álvarez Gardiazabal ha publicado en estos días una observación sobre el Plan Nacional de Desarrollo y está diciendo que en el Plan Nacional, en la ley que pretende aprobar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se está colando una modificación a la ley que permitirá que los licores regionales circulen nacionalmente, sin necesidad de permisos de los diversos departamentos, y por lo tanto sin pagarle impuestos el del Valle al de Risaralda, el de Risaralda al de Cundinamarca, etcétera. Esto que aparentemente es bueno, porque si yo estoy en la costa atlántica y me quiero tomar un taparroja, por ejemplo, del Tolima, pues estaría bien, o un aguardiente del Valle estaría bien, pero la pregunta es, ¿esto no va a afectar aún más las finanzas de las industrias de licores y en particular la del Valle, que ya sabemos que ha venido deteriorándose desde los últimos años? Frente a eso, ¿usted qué posición como gobernador asumiría para no solo rescatar la industria de licores del Valle, sino para que esos recursos que debe generar sí se dispongan como debe ser? No, a mí me encanta que esto se abra. Permítame ser tan crudo, amables televidentes, doctor Tejada. No hay que tenerle miedo a eso. Es que si nosotros miramos el mundo hoy, el mundo global, pues ¿qué son los TLCs? ¿Qué son las alianzas del Pacífico en la cual Colombia está jugando y el Valle está jugando como Pacífico, como capital natural del Pacífico? Eso es abrirse. Lo que pasa es que cuando uno no se prepara para competir, cuando uno no es competitivo, sí tiene que jugarle al proteccionismo. Y en esa lógica, inclusive, yo sí les digo una cosa: podemos jugar al proteccionismo y la licorera del Valle va para atrás como el cangrejo, como decimos en el Pacífico. Pues vamos a ser innovadores, creativos, audaces en la conquista de mercados, y vámonos también para el Caribe, vámonos para Antioquia, y vamos a competir.
Yo les puedo jurar que si nosotros somos juiciositos los vallecaucanos y vallecaucanas y le apostamos a esquemas innovadores, a esquemas estratégicos bien cimentados, no tiene por qué darnos miedo que esto se abra, porque estoy seguro que si nos abrimos, los licores del Valle del Cauca van a colonizar en unos casos o van a cimentarse en otros departamentos que hoy con el proteccionismo no es posible. ¿Y cómo evitar que las comercializadoras, las distribuidoras, sean las que se ganen ese gran negocio a costa de las licoreras que son las productoras fiscales? Esa sí es otra cosa, porque es que las comercializadoras llegaron porque alguien les abrió la puerta. Aquí lo que toca es hacer una pausa sin propósito de agredir ni respetar a nadie, sentarnos con los que tienen hoy el modelo y miremos cómo el departamento renta más. Porque yo les digo una cosa, amables televidentes, si yo llego a ser gobernador del Valle, yo no tendré ningún temor, ni me temblará la mano para tomar decisiones en defensa de los intereses del Valle del Cauca. Y a eso es que yo me refiero cuando hablo de la gerencia pública. Es que la gerencia pública no es simplemente andar con escoltas y andar con esa parafernalia de vanidades. La gerencia pública es para gerenciar y tomar decisiones, duélale a quien le duela, eso sí, repito, sin atropellar a nadie, pero siempre defendiendo los intereses del Valle del Cauca. Bueno, toquemos otra institución, Acuavalle. Acuavalle se supone que su misión es suministrarle el agua potable, el acceso de agua potable a los diversos municipios del departamento. Todavía hoy encontramos que Candelaria, por ejemplo, no tiene agua potable. Rosso tiene problemas de suministro permanente de agua potable. En el norte del valle encontramos que hay algunos municipios que también tienen cortes reiterativos de agua potable. ¿Qué hacer para que el vallecaucano pueda tener en cualquiera de los 42 municipios verdadero acceso a agua potable y a cuidado de esa red de mantenimiento que Acuavalle tiene a su cargo? Gobernar con firmeza y con carácter. Es que uno no puede estar gobernando, doctor Tejada, para darle gusto a todo el mundo. A mí me parece de verdad reprochable y hasta extraño el ejemplo que usted coloca de Candelaria. No, aquí tiene que sentir que hay un gobierno, pero hay un gobierno democrático, pero gerencial, y eso implica tomar decisiones, amarrarse los pantalones y mandar, porque a veces me parece, perdónenme amables televidentes lo que voy a decir, que a los gobernantes nos maman mucho gallo, a los directores de las entidades les maman mucho gallo, por estarle dando gusto a todo el mundo. No, señor y no, señora, vamos a tomar decisiones gerenciales con verticalidad. Ese tema de Acuavalle es un tema que viene, vuelvo a mi metáfora para atrás como el cangrejo. Yo soy de Buenaventura, Acuavalle alguna vez estuvo en Buenaventura, hoy ya no está. Era la frustración más frustrante, lo hago redundantemente para que me entiendan la indignación. Muchos municipios se retiraron de Acuavalle. ¿Por qué? Porque encontraron una empresa que no ofrecía un buen servicio. En otras palabras, que no era bien gerenciada. Porque cuando es bien gerenciada, tiene que ofrecer un buen servicio. Lo que yo haré como gobernador del Valle es irme de aquí para allá, a gerenciar bien y que eso escala en cascadas en nuestras instituciones, para que la gente sienta un buen servicio, para que los municipios sientan un buen servicio, y cuando eso ocurra, entonces Acuavalle va a ser lo que fue, y va a haber agua en Candelaria, y habría agua en Buenaventura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo recojo en resumen y transversalmente diciéndoles, en la medida en que gerenciemos con seriedad, con firmeza y con carácter, van a ver ustedes que el Valle del Cauca y sus instituciones van a recuperar esa polenta y ese talento que alguna vez tuvimos en la historia. ¿Pero usted en ningún caso considera la posibilidad de acabar Acuavalle, por ejemplo? A ver, ¿y transformarla? A ver, precisemos el verbo acabar. Una institución del Valle del Cauca, un gobernador no puede de una manera irresponsable decir eso se va a acabar. No, tiene que ser un proceso, un producto, primero de caracterizar el estado real, pero con seriedad, sin maquillajes, y buscar salidas que no necesariamente lleven a acabar las instituciones o las entidades, ni a privatizarlas. Yo no soy muy amigo del esquema de privatización. Lo que sí soy amigo es de que las instituciones, si son rentables y útiles para la gente, que existan. Si no son rentables para el departamento y no son útiles para la gente, no creo que tengan por qué existir. Pero bueno, pero vuelvo a insistirle, Acuavalle, es que de Acuavalle hay muchas quejas.
en muchos municipios, en muchas veredas, en muchos corregimientos de los municipios. Uno va aquí al centro, a Destino Paraíso, a la zona de Ginebra, y ahí encuentra que hay corregimientos donde no hay acueducto. Todavía hoy en pleno siglo XXI, cuando está pasado los corregimientos y municipios por ríos, que debieran ser los grandes sustentadores de ese suministro de agua. Entonces uno no entiende a qué se dedica Acuavalle y qué justificación tiene Acuavalle. ¿No sería mejor hacer algún tipo de acuerdo para que las alcaldías se junten por 3 o 4 municipios y creen sus propios acueductos municipales y tengan un apoyo colateral de la gobernación, pero que la gobernación se desembarace de una cantidad de institutos que se han vuelto, insisto en lo que dije al principio, en frondoso árbol burocrático? Mire, esa reflexión y ese ejemplo que usted me pone de que aquí no se encuentra aquí cerquita de Cali por culpa de Acuavalle o su esquema gerencial. En Buenaventura alguna vez salimos a protestar y nos llevó la policía, algunos vecinos, porque pagábamos cada mes religiosamente el recibo del Acuavalle, pero no llegaba el agua. Entonces dijimos, pero ¿qué estamos pagando aquí? Claro. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿para dónde se fue o para dónde se va la plata que recauda Acuavalle de los suscriptores? Simple y llanamente, no hay gerencia, no hay seriedad, no hay transparencia. Si ese ensayo de la seriedad, la transparencia, la gerencia seria no funciona, entonces tendremos que tomar otro tipo de decisiones, porque entonces el problema no estaba allí. Pero yo hoy estoy convencido que el problema es de gerencia corajuda, de gerencia caracterizada y de gerencia seria. Bueno, otra institución, Empresa Regional de Telecomunicaciones. El Valle del Cauca hace más de 10 años tiene la red de fibra óptica instalada. Y cuando se instaló la red de fibra óptica, se nos dijo a los vallecaucanos en grandes titulares de prensa, el Valle del Cauca, el primer departamento plenamente cubierto por fibra óptica para el siglo XXI, el siglo de las telecomunicaciones. Y todavía encontramos que no, que llegó y se quedó allí. ¿Y qué pasó? Ese es un excelente ejemplo. La RT, tiene apenas aproximadamente 40.000 suscriptores. No es cualquier cifra, pero no es o qué bruto frente a un mundo tan competitivo como es la telefonía. Si yo llego a ser gobernador del Valle, en esta entidad sí que me voy a detener, porque vengo haciéndole un seguimiento, y ayer precisamente conversé con alguien que trabajó allá y conoce la menuda, porque eso es deber de alguien que quiere ser gobernador, ¿no? Conocer el detalle de lo que quiere gobernar. Yo me hablaría con Encali, también buscando acercamientos y sinergia entre gobernación y alcaldía, a ver qué hacemos, analizando mercados, analizando parrillas tecnológicas, analizando alianzas internacionales, analizando lo analizable, para que esa empresa ART exista como debe existir. Si no, yo sería partidario de que con la aprobación del pueblo vallecaucano, con la aprobación de la asamblea, pero con la firmeza de un gobernador, empresas como esa entonces no tienen por qué existir. Y en ese punto es importante insistir, porque en Cali, a propósito que usted lo dice, en Cali es accionista de RT, y en Cali es un accionista importante. Claro. Se podría hacer una gran alianza para penetrar todo el departamento. Claro. Y donde podamos penetrar por el departamento. Telefonía, internet y televisión. Y pensar en grandes, ahí es que yo vuelvo, y me disculpan que sea tan reiterativo con el tema de la gerencia, porque nos da miedo como pensar en cosas grandes, nos da miedo como ser innovadores, porque preferimos que vamos ahí en lo pequeñito, como en la minucia. Ese pensamiento del Valle del Cauca tiene que ser un pensamiento grande, amplio, berraco, perdóname la expresión, porque no podemos seguir de a poquitico, porque de a poquitico nos estamos acabando. Bueno, sigamos repasando instituciones, mi querido doctor Óscar Gamboa. El Hospital Universitario del Valle, el Hospital de Buenaventura, el Hospital de Palmira, el Hospital de Tuluá, el Hospital de Buga, el Hospital de Cartago, como los hospitales más representativos de tercera y cuarto nivel que están llamados a atender a la población vallecaucana. El Hospital Universitario ha caído en una postración en los últimos 20 años que hace 20 años era impensable, porque el Hospital Universitario era lujo de hospital universitario. Sí, señor. Y era, como pasaba con Encali, era el ejemplo de mostrar para otros departamentos y para otras universidades que tuvieran un hospital universitario. Esto se cayó. En este gobierno del doctor Weimar han intentado hacer algún cambio de nuevo con la universidad,
pero parece ser que es muy tímido y no se nota que de nuevo el hospital vuelva a oxigenarse y sobre todo a sanear sus finanzas y a prestarle el servicio a los vallecaucanos. Es que precisamente usted mencionó el sustantivo tímido. Eso es lo que nos mata. Quedar sobreaguándonos ahí como para tener contentos a tiris y a troyanos. No señor, no señora. Sí, sin vanidades y sin perfiles pues de capataces aquí, lo que sí es que tenemos que avanzar en una rigurosidad, en la caracterización del escenario, que lo conozco muy bien porque desde luego si quiero gobernar este departamento tengo que estar conociendo las instituciones que son su eje principal de vida, y yo creo que más allá del problema nacional que tipifica la situación de la salud en Colombia, hay unas particularidades que sí son de la égida del liderazgo departamental, y como usted bien menciona, ese hospital no fue el hospital de Cali o del Valle, el hospital del Pacífico colombiano, o mejor del occidente colombiano, y ese es un hospital que está rico en talento humano, especialistas de todos los pelambres, de la mejor y mayor calidad técnica, administrativa, académica, científica, pero el hospital lamentablemente anda de tumbo en tumbo. Yo personalmente les quiero decir a ustedes, amables televidentes, vallecaucanos y vallecaucanas, si yo soy gobernador del Valle, inicio por complementar ya con voz de mando el estado del arte, el statu quo. Sobre ese statu quo, que ya tengo mucho adelantado, tengo unas propuestas que involucran infraestructura, calidad de servicio, es lo más importante. Yo aquí pongo un ejemplo y me robo 30 segundos que no estaban en el formato. Yo conozco la situación del hospital de San Andrés. Ahí había un hospital viejito que no era para tiempos modernos. El gobierno anterior presidencial construyó un moderno hospital y me decían los raizales, es que mejor era el otro. Digo, pero ¿cómo va a ser mejor? Porque yo estaba viendo la estructura imponente física y ahorita me decían ellos que es que la atención en el otro era mejor. Es que en esencia lo que se necesita es la atención al paciente, la atención al ciudadano, y allí también requerimos con los sindicatos, porque hay que respetar la democracia, con los administradores del hospital, con la asamblea departamental y sobre todo con la ciudadanía. Yo habilitaría una mesa de diálogo para ver cómo consensuamos cosas, y lo consensuable lo avanzamos, y lo no consensuable, ejerciendo como gobernador, lo gerencio, y si me toca imponerlo, lo impongo. Bueno, sigamos haciéndole aquí un examen a nuestro futuro gobernador si resulta elegido en las próximas elecciones de octubre. La CBC. La CBC es la responsable histórica de mucho de lo que hoy podríamos llamar es la capacidad de desarrollo agrícola del Valle del Cauca. Inclusive fue la responsable de mantener la navegabilidad del río Cauca durante mucho tiempo, y fue la responsable de conservar páramos, bosques endémicos de la región. Pero la CBC, igual que el hospital, igual que la licorera, igual que estas instituciones que hemos venido mencionando, en los últimos 20 años ha caído en un letargo y en una politiquería impresentables. Lo estamos viendo. La CBC lleva como 4 años peleando por si el director es o no es, si lo cambian, si no lo cambian, si tiene la edad, si no tiene la edad. Nadie sabe finalmente quiénes son los que mandan detrás de la CBC, y la CBC es una institución que tiene un presupuesto gigantesco. Por Dios, por eso quizás la pelean tanto. Claro, las corporaciones autónomas, luego de la aprobación de la ley 99 que creó el Ministerio de Medio Ambiente, cambiaron un poco su naturaleza misional. No olvidemos que la CBC antes manejó el tema de la electrificación, el plan de desarrollo Bonaventura, tenía otro tipo de avenidas de gestión. Hoy la CBC y las corporaciones en general pues centraron su perfil misional en lo que usted describía hace un momentito. Pero ¿qué ha pasado con la CBC? La dejamos contaminar de lo que nunca debimos dejarla contaminar. La corporación es una entidad pública, y uno no puede también aquí echárselas de retórico, decir, no, es que ahí no cabe la política. No, es una entidad pública. Lo que no debe caber es la politiquería, porque cuando hablamos de política es pensando en grande. Mire, a esta CBC venían
las corporaciones de todo el país a aprender. Hoy de esta CBC se burla en el resto del país. Y los ejemplos que ustedes ponen en la cotidianidad de hoy, nos pasamos ya 2 o 3 años en la misma trifulca y no hubo poder humano que dijera, bueno, caramba, esto es así o es asá, y me voy al gobierno nacional. Porque es que la verdad, un buen gobernador o gobernadora tiene necesariamente que disponer de una interlocución con el gobierno que se sienta, no esa interlocución mendicante, y como decisiones de la CBC pasan por el rasero del Ministerio del Medio Ambiente, pues yo me vuelvo un gobernador fastidioso en Bogotá, porque conozco cómo me muevo en Bogotá, sé por dónde son las avenidas de éxito en la gestión en Bogotá, para ponerle sin fin, un tornillo con fin, no sin fin, a esa situación de la CBC. Pero esa CBC tiene que ser la corporación del posconflicto, porque es que esta zona ha tenido una afectación ambiental, todo este entorno geográfico del Pacífico suroccidental del país tiene una fuerte influencia de la Corporación del Valle del Cauca, y esto ha sido contaminado por narcotráfico, por minería ilegal. Por lo tanto, esta CBC yo la bautizaría como la Corporación del Posconflicto, y con esa chapa me voy para Bogotá para que realmente sea la Corporación del Posconflicto, lo que impone gerencia, calidad, transparencia, eficacia, eficiencia en su gestión. Bueno, ahí hay un tema con la CBC que le toca especialmente a los caleños, y es que la CBC le capta y le administra los recursos al DACMA, y a veces no se los pasa, o es un problema para que se los pase, y se los pasa a cuentagotas, y entonces el DACMA dice no puedo ejecutar porque la CBC no ha hecho las transferencias, la CBC dice que el DACMA no ha cumplido con ciertos requisitos, y nos jugamos al gato y al ratón de nuevo. Pero además de esta relación entre la CBC y el DACMA, que quisiera que usted nos diera cómo la resolveríamos, también quiero preguntarle, y en ese tema de la minería ilegal, donde uno no se explica a qué horas han pasado las retroexcavadoras por todas las carreteras del departamento y han llegado al río Dagua y se han posesionado allí y están ahora entrando a Zabaletas y a Anchicayá, y cómo han llegado a los farallones de Cali y están allá explotando las fuentes de agua de los ríos tutelares de nuestra ciudad en los farallones. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas tomaría usted concretas para obligar a que se pare la minería controlada por grupos ilegales y paramilitares y guerrilleros? Concluyo dos preguntas en una. El primero, el tema del DACMA. ¿Qué hacer para acabar con ese rifirrafe que sí, que no? No, muy sencillo. Si yo soy gobernador del Valle, como miembro de la Junta Directiva de la CBC, me sentaría con el municipio de Cali para que construyamos una agenda ambiental. Una agenda ambiental construida, no que el DACMA, que tiene su perfil misional local, desde luego tiene su agenda, pero que hagamos una agenda sinérgica. Cuando los dos construimos algo, entonces los dos somos responsables por lo que construimos. Entonces yo creo que una de las formas de mitigar esos rifirrafes y esos malos entendidos es que municipio, departamento, DACMA y CBC construyamos la agenda ambiental, y sobre esa base se proyectan presupuestos, se proyectan acciones y se proyectan resultados. Y la segunda pregunta del tema de la minería. Oiga, eso que usted menciona de sus sorpresas de que retroexcavadoras, yo no sé cómo llegan, si naves extraterrestres las traen. Yo creo que la traen los ovnis. Me hacía yo esa pregunta cuando estuve de gobernador encargado del Chocó, que me iba a hacer esos recorridos, y me lloraba el alma de ver en medio de la selva esos lunares, y yo decía, Dios mío, pero ¿por dónde pasan esas máquinas? A mí me da mucha pena decirlo, pero lo digo con claridad y con firmeza. Aquí las autoridades de policía y militares, y nos toca amarrarnos los pantalones, y si no están funcionando, entonces vamos a tener que cambiarlos. Yo participé como gobernador de un consejo de seguridad con el presidente Santos Palar, exclusivamente en Chocó, el tema de la minería ilegal, porque ese pulmón del mundo, no de Colombia, del mundo, se nos está deteriorando por la minería ilegal, y ya el Valle del Cauca es víctima también de este flagelo. Aquí sí me da mucha pena, repito, como gobernador exigiré, demandaré, solicitaré que las autoridades actúen, porque yo sí me atrevo a afirmar, si esas máquinas pasan por donde pasan, tiene que tener la complacencia de funcionarios que se dejan corromper por ese dinero ilegal, y eso mi gobierno, si soy gobernador del Valle, lo enfrentaré a todo pantalón. Para no ir muy lejos,
nosotros tenemos documentado, porque uno de nuestros periodistas así lo ha hecho, aquí en el cerro de Bataclan, detrás de lo que es el batallón Pichincha, etcétera, ahí hay una quebrada que ha sido contaminada y hemos documentado que a las 9, 10 de la noche comienzan a entrar los carros y las retroexcavadoras y a las 4 o 5 de la mañana paran el trabajo. Entonces, pero si eso lo sabe el vecino, si eso lo sabe la gente, ¿cómo no lo va a saber la autoridad? A mí me da mucha pena, pero yo soy gobernador, sí me sincero y que sinceren conmigo. Porque a mí eso, perdónenme, amables televidentes, esos goles a mí no me lo van a meter. Porque esos son goles inmorales y corruptos. Bueno, el año pasado los estudiantes y la comunidad vallecaucana y la caleña particularmente se pronunció frente a la Biblioteca Departamental, la Escuela de Bellas Artes, el INCIBA e Incolvalet, 4 instituciones de carácter cultural y educativo, sin presupuesto, sin dotaciones, y lo más grave, el gobernador diciendo, es que ya raspamos la olla y no hay nada, y el alcalde de Cali diciendo, pues yo tampoco tengo. Y entonces el gobernador le ripostaba, es que el 70% del uso de la biblioteca y el gozo de Incolvalet y de Escuela de Bellas Artes de Cali, luego Cali debe poner el 70% de presupuesto. Pareciera un juego entre muchachos y no entre gobernantes. ¿Qué esperamos de Óscar Gamboa frente a estas instituciones? Esa es una pena, ¿verdad? Ese tiraijale de Tóngolo, de Borondongo, y el único que sufría era Bernabé, porque era todo el clúster cultural del Valle del Cauca. Yo creo que aquí vuelvo escalo un poco lo que puse de la agenda ambiental. Usted decía al principio de la entrevista que en pasillo se decía que la gobernación no servían para nada. No, es que cuando hay un gobernador que articule con los alcaldes, de quien él no es jefe, sino que ellos son escogidos por sus pueblos, pues yo sí me sentaría también, no solamente con Cali, sino con cada uno de los municipios del Valle del Cauca, a que definamos esa agenda cultural. Porque es que mire, yo no puedo perder contexto como aspirante a la gobernación. El profesor Mocos aquí se conoció por todo su tema de la cultura ciudadana, cosa que yo aspiro a trabajar en el Valle del Cauca, desde luego coordinado con los alcaldes de los municipios. Yo sí trabajaría para evitar todos esos malos entendidos. Me sentaría con el sector cultural todo el sector cultural, la gente de Bellas Artes, la gente de la danza, la gente de la sinfónica, toda la gente que quepa, pero también lo haría con los 42 alcaldes del departamento del Valle. ¿En qué perspectiva? De que los vallecaucanos como una gran familia, en este caso el brazo cultural de la familia, realmente edifiquemos a 4 años toda la perspectiva cultural del Valle del Cauca, le proyectemos presupuestos y asumamos unos compromisos cada uno desde su eje de acción. ¿Para qué? Para que en el segundo año no vamos a salir, es que falta la plata. No, señor, si somos serios, la plata tiene que presupuestarse. Si no somos serios, vamos a caer en lo que cayó vergonzantemente el Valle del Cauca, pero tengo que aprovechar para reconocer al señor gobernador del Valle del Cauca, que sé en el presupuesto que se aprobó a finales del año pasado, se incluyeron partidas importantes para el sector cultural. En buena hora, gobernador, lo felicito. Sigamos haciendo este recorrido por instituciones indispensables y emblemáticas de la región, pero yo me quiero detener en las entidades culturales y en el tema educativo por la siguiente razón. El departamento, o mejor, la educación del Valle del Cauca bajó de categoría ante el Ministerio de Educación Nacional y ante la Planeación Nacional, porque no cumplimos los estándares de calidad, los estándares de cobertura y los estándares de dotación presupuestal. En este gobierno parece que se han intentado hacer algunas cosas para recuperar ese estado de postración en el que venía cayendo la educación oficial, la educación pública, que al final de cuentas es la más importante porque es la que podemos controlar públicamente todos. Pero todavía se siente que hay un retraso, especialmente en los municipios más alejados, El Águila, Alcalá, Anserma Nuevo, El Dobio. Son municipios un poco dejados al garete, y si nos venimos por este lado, Dagua, que está muy cerquita, también nos encontramos con el mismo problema, o Yotoco, que está al pie de Buga, ¿sí?
Entonces, uno se pregunta, ¿es que la educación no puede definirse con la Universidad del Valle, con la Universidad Central de Tuluá, con 4 o 5 instituciones más, sino que hay que pensar en un sistema de educación regional que invierta en los docentes, que invierta en tecnología? ¿Usted qué nos va a proponer a nosotros en ese sentido? Aquí hay 2 categorías de municipios, ¿no? Unos que son ya certificados, que quiere decir que los municipios tienen su alcalde y sus autoridades tienen la autonomía para administrar su educación y perfilar su educación. Y la otra categoría son los municipios que no están certificados. Pero en cualquier caso, como gobernador del Valle, mire, usted mencionó el Águila, Toro, algunos de estos municipios que no están tan cerca de la capital. Es que precisamente el Valle necesitamos compactarlo más. Cartago necesita ser más Valle y el Valle necesita ser más Cartago. El Valle necesita ser más Pacífico y el Pacífico necesita ser más Valle del Cauca, y eso como una brújula que va girando en la totalidad de los 42 municipios que conforman nuestro departamento. Frente al tema de la educación, yo me remonto un poquito a lo que expresé hace un momento de la nueva vocación que yo quiero que le redefinamos al departamento del Valle del Cauca, porque usted decía, la educación ha perdido calidad. Aquí se nos incubó algo de buena fe que se fue deformando, que fue la gratuidad, porque muchos colegios y escuelas se volvieron, perdónenme la expresión, de garaje, porque en muchos municipios eso se volvió un negocio de que muchos se desocuparon los colegios públicos, porque los estudiantes se los cooptaron bajo el esquema de la gratuidad los amigos del gobernante de turno, y todo eso fue introduciendo una serie de anormalidades cuya consecuencia principal fue el retroceso en la calidad. Pero también la calidad retrocede porque no nos olvidemos que el mundo va evolucionando y no es lo mismo los patrones educativos de hace 30 años que los de hoy. Hace 30 años de pronto no teníamos el internet que tenemos hoy, el acceso a esas redes de comunicación que tenemos hoy, y me parece que el Valle del Cauca también tiene que acompasarse un poco a tiempo presente, caracterizar realmente para dónde vamos con la educación, qué necesitamos en la educación como patrones de conceptos, de contextos, qué instrumentación necesitamos para ello, qué infraestructura necesitamos para ello y qué tipo de docentes. Y aquí tiene que haber un diálogo también con las universidades, no solamente del Valle del Cauca, sino del país, porque aquí tenemos profesores que no solamente se graduaron en nuestras universidades. Y yo creo que en la medida en que nosotros articulemos oferta y demanda, con todo lo que lleva la oferta por dentro, con todo lo que lleva la demanda por dentro, nosotros podemos definir unas metas de para dónde y qué queremos con la educación, porque mire, yo tengo reflexiones como estas, que no propiamente obedecen al departamento del Valle del Cauca, y me disculpa que insista tanto en el tema de mi experiencia en el Chocó. La Universidad del Chocó se creó hace 42 años, 43 años ya va a cumplir. Han graduado aproximadamente 8.000 profesionales, y yo tengo un gran interrogante para un debate público, no para que acabemos la universidad, ni más faltaba. ¿Para qué le ha servido a nuestro querido departamento del Chocó ese ejército de profesionales, esa mano de obra calificada que está saliendo? Yo con menos rigor la traslado al Valle del Cauca. Yo quiero como gobernador conocer cuántos profesionales tenemos en el Valle en los últimos 40 años, cuántos ha votado la Universidad del Valle, cuántos ha votado la Universidad de Santiago, y sobre esos perfiles yo quiero también generar ese debate. ¿Para qué nos han servido cuando observamos, por ejemplo, que en tal o cual disciplina el Valle ha retrocedido? Porque eso nos tiene que servir ¿para qué? Para recomponer, para volver a dialogar y para volver a arrancar, a componer lo que se pueda componer o a eliminar lo que se debe eliminar, porque ya hay que mirar al Valle del Cauca en tiempo presente y en perspectiva. Bueno, al Valle del Cauca le puede haber pasado en los últimos 20 años ante el gobierno nacional que está pagando el precio de la fama del hermano rico. O sea, el Valle del Cauca tuvo fama de ser un departamento boyante, donde había mucha industria, donde había mucho comercio, etcétera, y eso hizo que no fuera proporcional la plata que generaba el Valle ante el presupuesto nacional con la plata que recibía de retornos, y además con la clase política que dejó de hacer su papel, pues esto se acabó de complicar más. Pero hoy estamos ante un desafío concreto, y es que nosotros, y esto es una opinión personalísima mía, yo temo, doctor Gamboa, que si no le ponemos cuidado a Buenaventura, ya no solo como ciudad, sino a Buenaventura como puerto,
y como aeropuerto, como puerto marítimo y como aeropuerto, nosotros podemos quedarnos sin la soga y sin la ternera, porque si el canal de Panamá, porque si los nicaragüenses hacen desarrollos tecnológicos nuevos en el área marítima, podría que en unos 20, 30 años estuviéramos diciendo: Colombia tuvo un puerto que se llamaba Buenaventura, y ya sea tan marginal su peso que no le importe a nadie. Eso es importante, porque con otra connotación, Brasil tuvo un puerto cauchero, una zona cauchera que llamaba Manaus, y que eso fue en la década del 60 y parte de los 70. Hoy es una ciudad perdida. No, es una ciudad perdida. Buenaventura tenemos que trabajar para que no sea una ciudad perdida. Pero vea, ¿por qué estamos llegando donde estamos llegando con el tema de Buenaventura? Primero, porque no se miró la ciudad como un todo, sino el puerto como un único. Como un enclave. Entonces, aislamos el Buenaventura ciudad de la gente con el Buenaventura de los empresarios, y no generamos la armonía que debe existir. Segundo, yo siento que un buen gobernador o gobernadora, o que un gerente público departamental tiene que ser, como en el fútbol, un 10 del equipo, que tenga la bola y sepa distribuirla y sepa jalonar a sus compañeros. Entonces, si yo soy gobernador del Valle del Cauca, quiero sentarme sistémicamente con el sector productivo del Valle del Cauca. ¿Pero en qué perspectiva? No solamente de aprender y actualizarme en muchas cosas, sino de que conjuntamente definamos cómo desde la administración regional podemos empujar sus propósitos. Pongo ejemplos como estos. En los últimos 20 años del Valle del Cauca se han ido un poquito más de 20 compañías multinacionales. Aquí se fue Gillette, se fue Warner Lambert, Sidney Ross, Squibb. A veces me asustan, me dicen que Colgate de pronto se va. Mire, si yo soy gobernador del Valle del Cauca, yo me tomo la molestia de acercarme a esas compañías multinacionales, para que ellos sientan que hay un gobernante amigo. Yo sé que eso no se hace hoy y no se ha hecho antes. ¿En qué perspectiva? Es decir, como ustedes son nuestros invitados de honor desde el punto de vista empresarial, que nos están generando empleo a los vallecaucanos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Porque yo no voy a dejar, si llego a ser gobernador, que en mis 4 años se me vaya una sola empresa del Valle del Cauca. Antes, por el contrario, que vengan. Y las propias, las domésticas, también el mismo diálogo. Oiga, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? A mí me da mucha alegría saber que el Valle es un departamento exportador y que en el último año creció un poco en exportación, curiosamente, y por Buenaventura. Pero para no soslayar tanto el foco de su pregunta, Buenaventura necesita ser más Valle del Cauca y el Valle del Cauca necesita ser más Buenaventura. Entonces, eso me permite pasar al otro lado. ¿Qué le dice Óscar Gamboa, que es negro bonaerense, a los vallecaucanos del norte, del centro y norte, que son blanco antioqueño vallecaucanos, blanco paisa vallecaucanos, que consideran que en esta región hay 2 regiones, que de Tuluá para arriba eso es otra cosa y que de Buga para abajo es otra cosa? ¿Usted cómo manejaría esa diversidad y ese conflicto intercultural? ¿Cómo le agradezco que me haya hecho esa pregunta? Porque precisamente por mi condición de afrocolombiano, con mi condición de negro, estoy llamado a decirles a los vallecaucanos y vallecaucanas que si yo soy gobernador del Valle, voy a trabajar decididamente por construir un Valle del Cauca incluyente y diverso, que entendamos que la lucha por la inclusión es aquella que nos lleva a que al final del día, negros y blancos, paisas y costeños, los unos y las otras, jóvenes y adultos, entendamos que somos partes de una misma familia, y como esa misma familia tenemos que disponer de un patrimonio que es la diversidad, que debe ser una fortaleza. Segundo, usted habla de que se siente a veces que hay un Valle del Cauca paisa y un Valle del Cauca central y un Valle del Cauca costeño. Pacífico. Mira, es que precisamente cuando yo decía hace un momento que el Valle del Cauca hay que compactarlo más, es porque hay que volver esa diversidad una oportunidad, que esa es una de las críticas que yo he hecho aquí en Cali como ciudad, que me parece que esa migración en los últimos 30 años que llegó a Cali, no la supimos aprovechar, y eso lo vimos como un problema más que como una oportunidad. Inclusive me llamó la atención que hace unos días unos dirigentes políticos hablaban
de que había que detener la migración hacia Cali. Hombre, miremos las cosas en todo su contexto, con sentido de oportunidad para el deporte, para la gastronomía, para la producción artesanal, para la medicina no artesanal, sino esa medicina propia cultural de las zonas del Pacífico, de las parteras, porque estos se volvieron... medicina tradicional. La medicina tradicional, esto se volvió ciudad de ciudades, porque aquí hay colonias de todo. Entonces, si yo soy gobernador del Valle del Cauca, lo que quiero y voy a hacer es precisamente compactar al departamento del Valle. ¿Cómo? Mire, qué bueno que el gobernador del Valle del Cauca, dentro de su agenda de gobernanza, definiera que físicamente va a estar gobernando desde las subregiones del Valle del Cauca. Pero eso no es simplemente para irme a sentar allá a comer arepa allá de la zona paisa, es para compenetrarme con ese Valle del Cauca que nos ve lejanos a veces aquí en la capital del Valle del Cauca. Y compenetrarnos no es simplemente en términos visuales, sino en términos de oportunidades, en términos también de dificultades para resolverlas. Pero lo que sí tengo que hacer es entender que para poder hacer sentir ese Valle del Cauca compacto, pues tengo que convivir y vivir y gobernar con todo ese Valle del Cauca que es diverso. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya continuamos con esta interesante conversación con Óscar Gamboa, precandidato, o mejor, candidato a la gobernación del departamento del Valle. Te presentamos el remedio eficaz para prevenir gripes, diarreas y muchas más enfermedades. Lavarse las manos. Toma varias dosis al día, mínimo. Lavarse las manos al llegar a casa, antes de comer o preparar alimentos, antes de alimentar a tu bebé, después de jugar con tu mascota o de sonarse y después de ir al baño. Hoy y todos los días el remedio es lavarse las manos. Y despídete de muchas enfermedades. Remedio recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. Me dejan morir. Ayúdenme, por favor. La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Esté alerta a los síntomas. Si tiene erupciones cutáneas y siente fuertes dolores musculares y fiebre alta, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. Pregunte en urgencias por el punto de atención chikungunya. Allí le harán un examen y le darán la atención adecuada. El chikungunya no tiene vacuna y casi nunca requiere hospitalización. Juntos le ponemos punto al chikungunya. ¡Ya! Doctor Gamboa, usted podríamos decir que usted ha sido un internacionalista, o sea, usted ha sido un hombre de una carrera que ha jugado entre lo público nacional y lo diplomático internacional, por su papel con los afrodescendientes, por su relación con otras organizaciones de carácter mundial, tanto en África como en Asia, como en Estados Unidos. Y esto me lleva a preguntarle, ¿qué podemos esperar los vallecaucanos del gobernador Óscar Gamboa, si es elegido gobernador, para reposicionar nuestra imagen de departamento en el concierto de las naciones? Y esto lo pregunto porque para nadie es un secreto, y a mí me ha pasado que cuando uno está fuera del país y está en alguna otra parte, en Europa por ejemplo, a mí me ha pasado que me han dicho, usted es de Cali, usted es del Valle, allá donde son los narcotraficantes. Es como si hubiera una especie de mitología de que aquí no fuimos capaces de hacer nada distinto sino incubar unos carteles que bastante daño nos hicieron, pero minimizaron todos los demás potencias que tenemos. El mundo de hoy es un mundo cada vez más global y eso nos impone que la ciudadanía también debe ser más global. Tenemos unas avenidas ya construidas y en los últimos años, en los últimos 5 años, en Cali, capital del Valle del Cauca, se han llevado a cabo unos eventos de carácter mundial, que le han elevado no solamente la autoestima a nuestra gente, sino que ha ayudado a ir mitigando esa percepción perversa, pues que por circunstancias del pasado
se nos asignó y se nos puso esa chapa y esos letreros a veces vergonzantes. Estamos inclusive a puertas de empezar a mitad de año o un poquito más el Mundial Juvenil de Atletismo, ¿no? Y ya se está preparando la ciudad. Si yo soy gobernador del Valle, yo trabajaría en varios escenarios. Uno de ellos, yo quiero hacer un inventario de dónde están los vallecaucanos en el mundo. Muy bueno. Porque ese saber dónde están los vallecaucanos en el mundo me va a llevar a que a ellos les llevemos el Valle del Cauca para que lo presenten en tiempo presente y lo sostengan en tiempo presente. Porque una cosa es que nosotros vayamos con una comitiva, con empresarios, con gente del sector cultural, a España o a Alemania, y otra cosa es que colombianos residentes permanentemente allá tengan en comunicación permanente con la gobernación